Bueno, tenemos con nosotros a Alessia Putin. ¿Ghidini es? Ghidini. O sea, Putin es un apellido italiano. Italiano, del Véneto. Bueno, fíjate, Venecia. Grandes traidores, hay que decir de vez en cuando. Pero un sitio maravilloso lleno de japoneses donde alguna vez hay que ir. Y chinos. Bueno, esos son los que no dejan ver. Sí. Sí, bueno. Pero es un libro interesante, es un libro muy académico, es una tesis. Tiene tal cantidad de bibliografía, de acrónimos delante y de libros detrás. Bueno, con esto hubieran terminado la tesis de Sánchez en 5 minutos. Es un trabajo de estos minuciosos. El rearme occidental, un nuevo impulso al orden liberal. Y parte de una idea, y es que hay un año, que es el año de los populismos, aunque luego vas viendo que por populismo se entiende cualquier cosa. Sí. Lo mismo comunistas, como Podemos y tal, o como Hugo Chávez, que decir Trump, o que Hungría, o que incluso China, decían, pues es un populismo comunista. Se han restablecido el culto a Lenin. Nacionalpopulismo. Eso es. Hay muchas variantes, pero es que puede haber una democracia que no sea populista. Es decir, cuando tú buscas, y desde Tocqueville, en su libro La democracia en América, siempre dice, el problema es la tiranía de la mayoría. La gente puede votar cosas que a lo mejor incluso a la mayoría le convienen, pero a una minoría la masacran. Esa es la gran cuestión del voto y el problema del orden liberal, que no es el orden democrático y que sin embargo se confunden. Sí, y aparte también ahora ya estamos inmersos en algo casi peor, que son las tiranías de las minorías. Sí. Y que en España, por desgracia, tenemos muy presentes, porque si observamos el problema catalán, es un regional populismo. Y tirando de ese hilo, pues llegamos a la conclusión, o por lo menos yo llego a la conclusión, que es cierto que el orden liberal está siendo atacado desde fuera. No es cierto que nosotros estamos atacando las autocracias, que es la premisa de Putin, que por eso ataca a Ucrania, sino que realmente Putin y Xi Jinping y todo el sur global están intentando acorralar a Europa y al mundo occidental, digamos así. ¿Cuál es la reacción? Ellos tienen grandes aliados, nuestras jóvenes generaciones tienen a grandes aliados en el movimiento woke, porque nosotros perdemos autoestima y no somos capaces de reaccionar. Pensamos que vivimos en una sociedad equivocada, en una sociedad que ha hecho todo mal, cuando realmente pues somos una sociedad que conseguimos autocorregirnos, enmendarnos, hemos sido esclavistas, somos los primeros que declaramos la abolición de la esclavitud. Hemos sido racistas o xenófobos, somos los primeros que declaramos en una Carta de Derechos Humanos que la dignidad es nuestro elemento fundamental. Somos machistas, pues somos los que declaramos que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Por lo tanto, parto de esa premisa e intento insuflar una nueva autoestima. Bueno, hay una cuestión en esto y es que, como dicen nuestras juventudes, nuestros medios de comunicación, nuestras universidades, nuestros medios básicos, hasta la enseñanza primaria. Sin embargo, en lo que se entiende en ese totum revolutum, que yo creo que han sido simplemente resistentes, cada uno a su manera, por la izquierda, por la derecha, etcétera. Ayer veía una cosa de Rayo, me parece, o de La Calle, porque claro, se va a cumplir un año de Milei. Milei es lo menos populista que ha habido en la historia de las democracias, porque dijo que iba a hacer exactamente lo que ha hecho, lo ha cumplido, está funcionando y se acabó, no hay plata y no va a haber, porque no va a haber más moneda, y lo sigue cumpliendo, y al mismo tiempo ha tenido que levantar el orden liberal desaparecido con la independencia judicial, quitarle la calle a los sindicatos. Es decir, por un lado él dice que es libertario y tal y cual, por otro lado parece un liberal del siglo XIX, porque está como edificando un Estado liberal y no solo democrático, que es donde él tiene la fuerza. Pero claro, eso, y por ejemplo, Vox, por decir que es supuesto aliado, pero si Vox está como todos los patriotas de Putin, dicen por Europa, o sea, contra Europa, si son totalmente arancelistas. Y además no como Trump, que es para compensar los aranceles de China, es que creen que el autoconsumo les va a hacer más fuertes, que es un disparate monumental. Y no solo eso, ¿no? Yo creo que estás haciendo un matiz muy interesante, que no sé, Alessia, leer el libro, sí, que cuando dice que los jóvenes empiezan a dudar o no a poner en valor la democracia, claro, no cuestionan
el gobierno elegido por las mayorías, eso no está en cuestión, sino eligen la otra parte a la que tú, a la que tú obedeces, los principios liberales de los contrapoderes, de la limitación del poder, que eso es lo que está más cuestionado en las democracias modernas, ¿no? No que los gobiernos llegan en virtud de que se votan las urnas, sino de la consideración de que cualquier poder debe tener un carácter limitado y debe ser contrapesado por otros poderes. Y eso es lo que está haciendo vulnerable nuestras democracias. Absolutamente. Yo creo que hay políticos que son especialmente hábiles en poner en cuestión el sistema de pesos y contrapesos y, por lo tanto, se han aprendido las fórmulas, España es un ejemplo clarísimo de esto, de cómo retorcer todas las normativas existentes para mantenerse en el poder, perpetuarse en el poder. Por supuesto, hay lugares en Latinoamérica donde esto lo hemos visto a través de cambios constitucionales. Esperamos que en España y en Europa en general esto no suceda, porque tenemos una red de seguridad que es la Unión Europea, que podemos discutir, por supuesto, si está siendo efectiva o no, pero que por lo menos nos sirve como red de seguridad ante eso. Pero la perversión de la democracia es algo actual, y sobre todo que estos líderes se están erigiendo como los adalides de la democracia, cuando en cambio están poniendo en cuestionamiento el sistema de pesos y contrapesos. Ayer hubo un momento dentro de la catástrofe de jornada política de Bolaños que dijo que el PP tenía que pedir perdón a Puigdemont por haber dicho que los rusos sabían tal, porque el juez Aguirre le había llamado a la Audiencia de Barcelona en un texto que es para encarcelarlos, porque niega que haya guerras híbridas. Es que el juez Aguirre lo que hizo fue un prólogo, que es el caso Boló, que está comprobado. El jefe de gabinete son hechos. El jefe de gabinete de Puigdemont es que Josep Lluís Alay iba y venía de Moscú. Un coronel del típico ejército del GRU, venía e iba. El pacto de criptomonedas a cambio de la ayuda a la independencia, eso está hecho, firmado y anunciado. La defensa por parte del separatismo catalán de la toma de Ucrania por partes o entera está demostrado. Y la Audiencia de Barcelona, no sé muy bien por qué, pero me temo lo peor, va y casi le echa la bronca al juez Aguirre por intervenir y decir que se investigue algo que se sabe. El comienzo, el prólogo, es casi un tratado sobre las guerras híbridas, que es evidente que en la Audiencia de Barcelona o no lo han leído o no lo quieren leer. Es el mismo juez que lleva también el caso del Barça, Negreira, o sea, que llueve sobre mojado. Pero esta es una cuestión que lo ves en los medios y lo ves en los propios jueces. Pero es que no ven ustedes cómo actúa Putin. Pues es que además si lo escondiera, pues es que lo hace públicamente. Yo es que creo que lo que llamamos la trama rusa en España a través de Cataluña y del problema catalán no se le está dando la importancia que se debe dar, porque realmente es un ejemplo claro de guerra híbrida y es un ejemplo de la idea de Putin es debilitar la Unión Europea. Y en España, no solo en España, también en otros países, pero en España especialmente, tiene muchos aliados. El problema regionalista o el problema territorial español es un, digamos así, es miel sobre hojuelas para Putin. Bueno, y la internacional que ha creado, que es la nueva Comintern, que es Patriotas por Europa, donde está Vox, que antes estaba con Meloni y se ha convertido, es lo último que te pregunto, en la prueba del algodón es Ucrania. Es decir, cuando ya la nueva URSS, que es la vieja URSS de toda la vida, el imperialismo ruso, comunista, además comunista, con todas las tácticas de la desinformación propias del comunismo, dirigido por Putin, que era un agente del KGB, es que no lo ocultan. Cuando eso actúan, ¿qué hace Putin? Crea una internacional de nacionalistas, de todos los nacionalismos hasta contrapuestos. Por ejemplo, Vox coincide con los patriotas flamencos, que son partidarios del separatismo catalán, y ahí están todos mezclados. Yo leo, Hermann Tertsch escribe unas cosas que digo, vamos a ver, que estás con Putin. O sea, no me sigas hablando que eres anticomunista, que estás con Putin. Y no sé qué haces con Milei, que dice que hasta con China Argentina no va a tener relación ni con ningún país comunista. Que estáis con Putin, que estás en los Patriotas por Europa, que es Putin, que es Orbán y que es Putin. No hay manera, y a la gente le cuesta admitirla. Pero lo de Ucrania sigue siendo la prueba del algodón. Lo que no sé es cómo resisten, sinceramente. Yo creo que hay que observar a Meloni,
Sí. Porque Meloni, que bueno, ha sido tachada de todo, de fascista, de todo, incluso, bueno, pero luego la han condecorado la semana pasada. Ella, que lo que ha hecho, lo primero que ha hecho cuando fue nombrada presidente, como a ella le gusta, que es el título oficial, presidente del Consiglio dei Ministri, pues ella puso a Antonio Tajani como su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores. Antonio Tajani es un europeísta convencido, fue presidente del Parlamento Europeo, comisario, entre otros muchos cargos, y esto es un ejemplo un poco de lo que el libro dice. Estamos todos de acuerdo que Europa tiene unos problemas gravísimos energéticos, demográficos, de todo, económicos, industriales, sí, pero con esos bueyes tenemos que arar. Entonces, o nos planteamos unas reformas serias. Europa es como un coche que está derrapando en una curva y nosotros estamos al volante, y si queremos rectificar, pues a lo mejor no nos estrellamos. Pero tenemos que ser reformistas y tenemos que entender que hay que rectificar las políticas. No entender cómo funciona Bruselas nos lleva quizás pues a pensar que Teresa Rivera no tendría que haber sido comisaria. ¿Por qué es comisaria? Porque hay dos grandes partidos todavía, les queda poco, partidos socialistas, que son el italiano, el PD, que tiene 21 escaños, y es el español, que tiene 20, con la diferencia que en Italia gobierna Meloni y en España gobierna el Partido Socialista. Le iba a tocar a Rivera, era inevitable. Ellos tienen la capacidad de elegir al candidato que quieren poner. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Probablemente no, pero era inútil esa batalla. Bueno, yo creo que había que darla para desacreditarla, porque acabará hinchándola por corrupción. Ellos, el PP tenía que votar en contra para demostrar que él estaba en contra. Posiblemente imputada en algún asunto relacionado con la Dana. Claro. Pero a una comisaria en los tribunales y que pueda ser llamada a un tribunal ordinario porque no tiene inmunidad para eso. No, y además es que le hicieron, a los que la votaron, le hicieron firmar que si fuera imputada, en un caso tal, ya echaron a mi Malenia, Magdalena Álvarez, por corrupción por el caso de los ERE. Cuando la imputaron y luego la condenaron, la echaron del Banco Europeo de Inversiones. Vamos siempre a lo mismo. Pero una cuestión, el otro día le preguntaba a Luis, vamos a ver, Francia, porque aquí hay dos enfermos en Europa, casualmente Alemania y Francia. O sea, las dos pruebas... La Bretaña se fue, pues... Exactamente. Bueno. Pero yo le decía, a ver, Luis, tiene confesado este año Macron el 6,2% de déficit público. El límite que plantea la Unión Europea, todos sus miembros, es el 3%. Es más del doble. Además de una deuda como la española, disparatada, y además con una extrema derecha y una extrema izquierda que quieren lo mismo, más Estado y menos empresa privada. Es el Estado más grande del mundo, tiene casi el 60% de toda la actividad económica. Y decía, Luis, le tendrán que abrir expediente. Y Luis, que ha sido europarlamentario, decía, no lo harán. No lo hicieron con Alemania, que ya fue el primero en incumplir esos objetivos, porque, o sea, claro, Alessia lo conoce muy bien, pero tú tienes que tener en cuenta que el club europeo se rige en el fondo por un régimen de unanimidades. Es decir, al final las decisiones o las tienes por unanimidad o cualquier país puede vetarlas. Y eso te condena de entrada a establecer un modo de relación entre todos los países de negociación permanente. Y la negociación es concedo y reclamo, en función del peso específico que tengo en el club. Eso es así, por lo tanto, pues Francia está enferma, pero sigue siendo, junto con Alemania, la que tiene más peso. Entonces, pues habrá una causa de excepción. Teresa Rivera, bueno, pues lo ha explicado muy bien Alessia, es decir, al final, España, los socialdemócratas que son todavía en la segunda pata más fuerte del Parlamento Europeo, dicen, es que esto es mi cuota de elección, usted no tiene nada que hacer, vamos a empezar ahora a cuestionarnos, ¿no? Por eso se entiende tan mal en España que en Europa sí que funcionan los acuerdos. Es que Europa o funciona con los acuerdos o no funciona, no hay alternativa, no hay punto intermedio. El problema es que cuando, por ejemplo, a Francia incumple una cosa, ¿qué cosas, qué broncas no le han echado a España? Y sin embargo, a la hora de la verdad, bueno, en España es mucho más grave la situación de la justicia que en Hungría o que en Polonia, pero sin comparación.
y ni pío, porque Sánchez es clave en el partido, la socialdemocracia europea, porque es lo último que queda, lo que comentabas. Pero, y a pesar de que estén los otros en el gobierno, es verdad que es un pacto permanente de cristianodemócratas, liberales y socialdemócratas. Que por cierto, perdóname, porque es que si no, no voy a tener otra oportunidad mejor para decirlo, la última fechoría de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista es llevarse la cumbre a Rabat. O sea, se lleva a la Internacional Socialista a un país que no es democrático y que tiene presos políticos. Bueno, y ahí están el resto de los países socialistas aplaudiendo. Pero si le ha entregado el Sahara, que no le entregará. Pero hemos publicado que la campaña para ser presidente de la Internacional Socialista la financió Zapatero con dinero del narco venezolano. Sí, bueno, eso es lo que ha declarado la dama, además. No, que era el que llevaba y traía el dinero, o sea, que sabía lo que hablaba. Pero esta es la cuestión, digamos, de fondo, Alesia. Hay un problema ideológico, moral, también, si se quiere, y también de autoestima. Hay 2 o 3 asuntos, la tiranía de las minorías. Para mí, sacó el otro día, no sé si lo leíste en El Mundo, Félix Ovejero, sí, claro, sacó un artículo interesantísimo contando el sesgo ideológico en las grandes universidades americanas. Yo recuerdo que, porque el año que viví en América, que estaba Reagan, hizo una prospección. De cada 5 periodistas, 4 votaban siempre al Partido Demócrata y 1 al Republicano. La situación es muchísimo peor. Entonces contaba que había cosas, sociología, la relación es de 40-1 y teología 70-1. Es decir, no hay un solo teólogo que crea en Dios. Desde luego en el Vaticano nada. Y yo recuerdo que cuando estuve estudiando lo último de Ratzinger, que fue estudiar cuál es el problema de la pedofilia en la Iglesia, que contaba el propio Ratzinger que sus libros, siendo el teólogo de San Juan Pablo I, estaban prohibidos en los seminarios de Estados Unidos. Claro, si todos los teólogos 70-1 son de izquierdas, imagínate cómo está aquello. Pero eran escalofriantes las cifras. Sí, bueno, yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos y lo conozco muy bien. Este año he viajado mucho allí, además han sido las elecciones y saltando. No me quiero olvidar de un apunte que te voy a hacer, si me permites, sobre el tema de cómo se eligen, cómo se conforman las mayorías en la Unión Europea, pero respecto a Estados Unidos hay una cosa muy importante. ¿Por qué arrasa Trump en Estados Unidos? Trump arrasa porque es un país que ya no hablemos de polarización, es pospolarización. Ha arrasado porque no soportan ya la irracionalidad woke, porque ya no soportan en ningún momento esta anticientífico, antibiológico, y de ahí también pasamos a que Estados Unidos es un país obsoleto desde el punto de vista de las infraestructuras, los hay aeropuertos, que vivir allí para verlo, aeropuertos, carreteras, etcétera. Por lo tanto, ellos yo creo que han elegido también a raíz, y este movimiento woke viene de las universidades, como estás planteando tú. Y respecto a las mayorías en la Unión Europea, hay materias donde sí se pueden tomar decisiones por mayoría cualificada, que es esa fórmula del 55-65, 55% de los países y 65% de la población, pero en las materias importantes es la unanimidad. Por lo tanto, claro, en política de defensa, en política de seguridad, que son las importantes, o en política energética, energía nuclear, están rectificando, están reculando, pero hasta que no consigamos que se tomen todas las decisiones por mayoría cualificada, mientras haya veto y mientras se imponga la unanimidad en las importantes, estamos en un callejón sin salida. Que además se ha hecho más difícil desde la ampliación, porque es que, claro, toda la incorporación de todos los antiguos países del este hace que esa unanimidad sea imposible. Casi imposible. O sea. Bueno, aparte que se trata de... Siempre se dijo, no puede haber una Europa de 2 velocidades, tendrá que haber de 5 velocidades. ¿Y ahora cómo lo haces? Porque la gente se unió a todos en Europa. Bueno, pero es que Europa tiene una moneda única que no todos los países están cumpliendo lo jurado, lo prometido para mantenerla. Ni siquiera la tienen todos los países, porque hay países que no. En ese sentido, lo que es asombroso es que sí se hayan puesto de acuerdo y ha habido una mayoría cualificada,
para cuestiones centrales que van contra los intereses directos y contra tu armonía continental y tu convivencia, como es destruir industrias enteras pujantes, exitosas y eficientes como el automóvil. O sea, no se ha dado en la historia de la humanidad una sociedad que decida derribar algo de lo que vive y que es algo honorable, que no estás hablando de la extracción de minas, ¿qué tal? Mira, O el asunto de la inmigración, sobre todo el choque cultural. El campo. Pero fíjate, campo. todo Eso, lo que haya habido cuotas, que haya habido mayorías cualificadas para eso es realmente asombroso. Pero yo citaba a Félix Ovejero, porque yo hace 2 años estuve estudiando la ideología climática, porque es ideología. No hay ninguna evidencia científica de lo que pasa. A lo mejor, según las predicciones del tío que además fue el ambientalista de Obama, en el gobierno Obama, publicó, y sus libros son los que se estudian para hacer prospectiva desde el ordenador de cambios de temperatura, etcétera. Bueno, entonces, el gran problema es que no se permite, no hay investigaciones científicas. De hecho, Girondot, por ejemplo, que es francés, que están fuera, digamos, del ámbito académico, investigan por su cuenta. No hay ninguna evidencia de cambio climático. Cambios, el clima que ha cambiado tiempo, cambiaba cuando no existía el hombre sobre la Tierra. Imagínate después que un día acabarán con nosotros y el planeta seguirá cambiando el clima. Pero el control es tal, y esto Girondot lo estudió. Llegan los verdes alemanes y se hacen con el panel del cambio climático. Hace 30 años. Empiezan a ideologizar aquello. Se van, por ejemplo, los de Greenpeace. O sea, uno de los grandes escépticos, Lomborg, que era de los fundadores de Greenpeace, dice, oye, que yo quiero proteger el medio ambiente, no quiero cargarme el capitalismo, pero son comunistas, son sandías, verdes por fuera, rojos por dentro. La Agenda 2030 no es una agenda del clima, es una agenda comunista. En el 30 no tendrás nada y serás feliz. Seré feliz si me han lobotomizado, pero es que son ellos. Y además todo el negocio alrededor, Bill Gates, por ejemplo, que hacen negocios con esto, bueno, hamburguesas de césped, polvo de grillos, decía Lambán. Dice, pero vamos a ver, nos estamos cargando el cerdo porque dice que las condiciones de habitabilidad de las cochiqueras no están muy bien. Las gallinas, porque es que claro, no pisan el suelo lleno de basura, de tal y cual. O sea, se cargan la agricultura, se cargan la ganadería, meten agricultura putrefacta, todo lo que viene. Ahora, ayer hablamos con la de SOS Rural, que es buenísima además. Dice, bueno, es que con el Tratado de Mercosur nos van a meter una carne sin ningún control, que va a tener clenbuterol como la que se vendía en Europa hace 30 años y que va a entrar costando la mitad, claro. Y se van a decir que qué abastecimiento, ¿no? Venderá más coches en Argentina, pero no va a quedar un ganadero en España. Y hay una insensibilidad, y además sale siempre el siniestro Sánchez diciendo, ustedes niegan la ciencia. ¿Qué ciencia? Pues no sabes lo que es la ciencia, salvo lo de me lo llevo. O sea, no es verdad que haya una cosa científica ni un consenso. Acaba de crearse un grupo de científicos españoles, de escépticos, respecto a la ideología climática. Y se acabó de hacer pasar como ciencia lo que son opiniones. Pues ese es un punto que citas al final. Yo cada vez que hago sostenible me echo la mano a la cartera, porque está Begoña. Sí, porque cerca. hay gente haciendo dinero con Exactamente. eso. Y gracias a los presupuestos públicos. Exactamente. Son los presupuestos de los estados los que están financiando nuevos sectores económicos, y hay gente hábil y lista pues que está construyendo nuevas empresas que vienen, esas sí que vienen insufladas directamente por la ideología dominante y por los presupuestos públicos que lo hacen viable. Pero tú, Alessia, aparte de hacer un diagnóstico, ¿ves alguna capacidad de reacción? Es decir, Sí, bueno, yo la parte final del libro son propuestas, son lo que yo considero que deberían ser soluciones. Por lo tanto, hay una parte que, digamos así, afecta a las instituciones políticas, porque yo creo que hay que hacer unas reformas políticas de calado. En primer lugar, considero el tema de las mayorías que hemos dicho antes, hay que cambiarlo. Luego, yo creo que sería muy importante que votásemos al presidente de Europa. Ursula von der Leyen no la vota nadie. Yo creo que los ciudadanos en un sistema presidencial deberíamos votar, porque eso también generaría una identidad europea más sólida, que es importante. Temas de en educación, ir más allá del Erasmus, temas científicos, de investigación. Esas son todas unas propuestas
políticas y luego hay unas propuestas económicas. En la energía para mí es el tema más grave, sin duda. Europa tiene un problema energético desde la guerra del Yom Kippur en 1973, desde que la OPEP decide pues encarecer los precios del petróleo, y tenemos soluciones. Yo respecto a esto de las empresas, creo que se puede trabajar en la descarbonización de la industria pesada, no es nada malo, es algo factible, no es simplemente un timo, pero se tiene que hacer no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista pragmático. Respecto a esto, en el ámbito económico, yo lo que propongo es, por supuesto, reindustrializar Europa. En el tema energético hay dos temas fundamentales. Uno es la energía nuclear. Ya está bien de esta hipocresía. Todo ha sido dirigido por Alemania. Francia no ha caído en ese error. Francia vive de eso. Bueno, nos vende a nosotros y le vende a Alemania. Claro, pero decías a Italia. ¿Por qué yo cuando digo descarbonización, aunque lo diga una persona a quien admiro como Alesia, me pongo así? ¿Por qué? Porque en China están quemando más carbón que nunca. Sí. Porque Alemania ha abierto las minas de carbón. Y luego veo que hay una estafa que es lo de la huella climática. Que hay empresas grandes del IBEX que dicen, mira tu huella climática. Mi huella climática no se distingue de la de un chino. Mi huella de carbono. No existe la huella de carbono. Eso es como la transformación esta de Begoña. Es una estafa, porque no hay un ser humano que tenga una huella de carbono. Hay una carbonización. Ni la India, 1.400 millones, ni China, otros 1.400, ni África, ni Iberoamérica, ni Norteamérica con el fracking, ninguno hace lo que hace Europa Occidental, que se ha arruinado a cambio de nada, de pura palabrería. En fin. Yo creo que hay unas soluciones y una es la energía nuclear y otra es la gestión de los residuos para generar energía, lo que se llama en el sector waste to energy o waste to hydrogen. Sí. Nosotros podríamos solucionar dos problemas, uno el de los residuos urbanos, residuos de biomasa, todo tipo del agroalimentar que produce mucho residuo, y generar energía. ¿Qué tipo de energía? Electricidad directamente y también todo tipo de gases y vapores. Esto existe. Otro tema distinto es porque los políticos no quieren favorecer estas industrias, porque hay una cierta reticencia, o reducir la huella de carbono, que es muy importante, de las cementeras. Emiten más que la aviación. Más las cementeras. ¿Se puede reducir? Por supuesto, solo hay que reducir el clinker, la cantidad de clinker que hay dentro de la mezcla del cemento Portland. No me voy a poner muy técnica, pero es un tema que conozco muy bien y sé que podríamos aplicar esas soluciones. ¿Por qué Europa no quiere hacerlo? ¿Por qué se están haciendo estas nuevas fábricas en países en vía de desarrollo? Porque aquí hay todo un entramado burocrático y sobre todo fiscal que nos ahoga. Sí, ahoga la empresa, pero soluciones hay soluciones económicas y están ahí, y soluciones políticas. No, yo sé que hay soluciones. El sentido de la pregunta es, ¿hay una predisposición en los países europeos para asumir esas soluciones y encararlas? Creo que empieza a verlo por dos motivos. Primero, porque después de las elecciones europeas del 9 de junio, aunque no lo parezca, porque Europa es un matrimonio de conveniencia entre las familias democristianas y socialdemócratas, y todo parece, por eso Teresa Rivera ha sido comisaria, sí ha habido un movimiento. Que el comisario Fitto y el comisario Valeri hayan accedido a la comisión es muy importante, no es un hecho menor. Estamos entendiendo que la gente está votando, digamos, más a la derecha, porque son los partidos que están defendiendo el campo, la energía nuclear. ¿Quién habla de esto? Pues los partidos que están a la derecha, y están tomando buena nota. Esto me consta, están tomando buena nota. Por eso la energía nuclear se va a reactivar en Europa. Se va a reactivar. A ver si nos toca pronto. Con el voto a favor de España. Con el voto a favor de Teresa Rivera, que aquí dice una cosa y allí dice otra. Pero en Francia, que ya la compraremos al doble. Mientras se van a cerrar las centrales nucleares que todavía están abiertas en España, y que el programa de cierre se mantiene, no es una hipocresía. Bueno, hay que leer. Yo he leído la parte política, que es la que me gusta y me da la razón, y me voy a meter en lo económico. Ya esto de los gases y los vapores, eso me gusta. Sí. Pero es que es una tesis que es, bueno, con esta bibliografía, Sánchez sería la enciclopedia británica. Es tremendo. Hay un asunto que no sé, lo ha tocado de Rondón, no sé si en el libro lo desarrolla más o no, que es lo que, sobre todo en España,
España, que estamos en una situación democrática muy endeble, Europa empieza a ser vista como un contrapoder, como el único contrapoder efectivo. Sí, señor. Y bueno... Por eso molesta tanto cuando no hace lo que debe. Claro, pero lo que hay que ver es hasta qué punto se va a poder mantener ese contrapoder efectivo y además no pervertido, ¿no? Es decir, porque al final las mayorías están empezando a socavar la objetividad de las de pronunciación. Ahora mismo la pregunta es, ¿qué hará el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ante semejante cosa? Bueno, pues ya te encuentras con que ahí están intentando hacer una cosa bizcochable que concierte. Eso se cargará, esa idea de Europa como contrapoder insobornable. Déjame, Luis, porque si no luego me echarás la bronca de que estamos fuera de tiempo. Bueno, es que con Alesia nos ponemos a hablar, pues estaríamos arreglando Yo me quedaría aquí. Si hubieras empezado a nuestra hora, tendríamos tiempo más que suficiente. Que ella ha venido a la suya. Tenía que hacer tiempo para que llegara Alesia. Ya comprendo. ¿Qué crees, que me vas a pillar? Pero mi obligación es intentarlo. Bueno, Alesia, enhorabuena, muchas gracias. Y para la gente que está metida en esto, que hay que leer, y la verdad es que la biografía es impresionante. Es que la base es la investigación de mi tesis doctoral, la base. Claro, no. Luego ya lo hemos actualizado a nuestros Más días. o menos como la de Sánchez, que ponía Graviter, venía Boir Graviter es el más citado, y es que era Boir, que no saben que es francés. Entonces Boir es el más citado. Es que lo cogió Caña, que aunque esté en Madrid no sabe más que inglés, y creyó que era un sitio nórdico. Y efectivamente Boir, el amigo Boir, claro, ver, no lo ven. Bueno, muchas gracias, Muchísimas Alesia, gracias, enhorabuena. gracias. Hacemos una pausa, vemos por dónde. Creo que tienen ganas de opinar nuestros oyentes sobre Begoña, ¿no? Claro, pausa. Es la mañana, es radio.